¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias a la maestra Alicia McDonald, que nos ilustra siempre con conceptos bien interesantes ahora sobre la literatura, la cosmogonía antigua de Europa, y pues vimos cómo los nacimientos de los dioses dan lugar a los grandes luminares en el universo. En este caso, al romperse el huevo, tenemos la clara y la yema, es el sol y la luna. Son metáforas maravillosas que nos hacen ver cómo se podían explicar en la antigüedad esta situación creacionista del universo a partir de fenómenos que son totalmente pues naturales, que están pues mezclados con este tipo de leyendas, este tipo de metáforas, mitologías, que dejan para la historia de las generaciones el simbolismo, pero también pues una causa de orígenes que no son humanos. Desde luego, pues el universo es cósmico. Nosotros llegamos hasta después, hace apenas 1 millón de años, cuando algunos cosmólogos han hablado de casi 100,000 millones de años. Imaginen ustedes esta cifra. Sería una de las propuestas sobre el Big Crunch, que es la posibilidad de el que continuamente se estén formando universos y al mismo tiempo se estén absorbiendo universos en un balance perfecto. No solamente sería el Big Bang el cante de este momento cosmogónico, que sería el inicio de la creación y manifestación en el universo a partir de un punto de emanación, que sería el Big Bang, sino más bien el Big Crunch, en donde en una parte se expande y en otra parte se implota, sobre todo en los hoyos negros. Hoy vamos a hablar sobre la maravillosa metáfora también de los Reyes Magos. Estos personajes están relacionados sobre todo con el nacimiento de Jesús el Cristo en Betlem, que traducido del hebreo significa casa de pan, y es interesante porque pan, porque de alguna manera todo lo que va a ir ocurriendo con la historia mesiánica, la historia no reconocida del Mesías para los hebreos, pero sí para los cristianos, porque está convocada en su historia sagrada de Jesús la resurrección, que eso es lo que viene avisando para cumplir precisamente los signos de un profeta, que pudiera él avalar con sus propios y maravillosos milagros, pues toda ese estado trascendente que logra transmitir cuando tiene un cuerpo físico y está entre los hombres mortales, él como hijo del hombre y después como hijo de Dios. Esta posibilidad de mostrarnos que existe un estado mucho más allá de nuestra condición, en un estado de manejo de materia, un estado de manejo de energía, un estado también de manejo de conciencia extraordinario, que reconocen todos en su época, pero que en el momento de afectar los intereses del establecimiento del cuerpo político de los judíos, que en aquel entonces pues está ostentado por Caifás, pues en este caso pues genera una serie de problemáticas al comprometer el hecho de que sea reconocido como rey en principio y luego como gran libertador, que sería la segunda parte, porque está bajo el yugo de Herodes Antipas, es Herodes III, Herodes el Grande, y de esta manera pues el que guía a su pueblo hacia la liberación, que había tenido que repetir el modelo de Moisés 1500 años antes de su presencia, porque pues Moisés, y como está narrado en el Antiguo Testamento, particularmente en el Éxodo, puede llevar al pueblo hebreo hacia su liberación. En el caso de Jesús el Cristo, pues la liberación que ocurre no es la del pueblo, sino es de la humanidad a través del martirio y la resurrección que tiene su cuerpo. En este caso pues viene siendo no una metáfora, sino que lo va cumpliendo en los signos del martirio y la resurrección, que lo va avisando, y en el momento que lo cumple, pues eso es lo que causa el ser reconocido por los contemporáneos como el Hijo de Dios. Dentro de esta metáfora tan importante, esta enseñanza
que es un legado para las generaciones, tanto la palabra, que es el Evangelio, como los signos proféticos, que vienen siendo su resurrección, su cuerpo de luz, su ascensión incluso, y el legado de este estado hacia los discípulos a través de un momento que es Pentecostés, que es la reunión de una escena que todos recordamos, cuando Jesús se presenta ante los apóstoles, que está en las cartas de relación de los hechos de los apóstoles de Mateo, de Lucas, hacia diferentes comunidades que en aquel entonces se estaban formando y que estaban siendo martirizadas por los romanos. Pues es importante el concluir que todo este proceso del nacimiento de Jesús pues culmina con la ascensión y también la asunción de María, es decir, recoge en su propio cuerpo luminoso a María, su madre, y asciende a los cielos, y pues solamente le quedan los dos legados a la humanidad a través de los textos, de los testimonios, una parte en los evangelios apócrifos, en los textos apócrifos, el evangelio de María, el evangelio de Mateo, que son estos evangelios importantes que se tomen en cuenta. Ahorita les busco los datos, que son apócrifos, y los evangelios canónicos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Es Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y el Apocalipsis, también el Apocalipsis de San Juan, que viene siendo como el legado profético de un personaje que es Juan, el de la isla de Patmos. Algunos investigadores han cuestionado que sea el mismo Juan el evangelista el que escribe los textos del libro de las Revelaciones, el libro de San Juan, pero bueno, ese no es el tema el día de hoy. Tengo aquí una historia sobre los Reyes Magos, y algo que es importante definir es que aunque los primeros textos en latín que hablan sobre esta narración son de 300 años después de Cristo, como todos los textos que son posteriores a la existencia de personajes de este nivel, quien realmente lo difunde en la Edad Media es Francisco de Asís, con toda esta historia de los Reyes Magos, la visita de los mismos al pesebre en una cueva, y pues es precisamente cuando están peregrinando José y María, cuando ya se queda embarazada a través de la incursión del Espíritu Santo, y Herodes III, Herodes el Grande, recibe una serie de augurios sobre sucesos que van a ocurrir en el cielo. Esto está relacionado con los informantes, que son los astrólogos, y le avisan que están claros los signos en el cielo para que el Mesías y un rey salvador del mundo va a nacer precisamente en ese territorio, en esa época. Cuando llega a los oídos de Herodes, lo que hace es mandar matar a todos los primogénitos. Pero curiosamente, como María y José se iban hacia Jerusalén al censo, lo que va a ocurrir es que precisamente se quedan en Betlem ante el nacimiento de este pequeño personaje que va a ser Jesús el Cristo, y precisamente paralelamente se da que en la historia del relato antiguo, unos magos, que en este caso en los evangelios no están mencionados como magos, sino personajes sabios, que debieron en aquel entonces ser grandes astrólogos y grandes maestros de las tres escuelas, que están relacionadas precisamente por su vestimenta y por sus características. Representan las tres grandes escuelas antiguas de la sabiduría. El elefante tiene que ver con este hombre, personaje moreno de la escuela de Egipto, precisamente. La escuela de la India está representada por el elefante, la escuela árabe por el camello y la escuela egipcia por el caballo. Así que pues estos tres elementos nos hacen saber que las tres grandes escuelas del conocimiento de Oriente se reúnen para reconocer a la cuarta escuela, que en este caso tiene lugar en aquel entonces, que está representada por los
grandes sabios del Sinaí, que son los herederos de la escuela de Moisés. La historia de los Reyes Magos de Oriente fue escrita hacia el año 70 después de Cristo en arameo. Este texto no se ha conservado, pero ha llegado hasta nosotros porque fue traducido al griego, que era el idioma más utilizado en ese entonces en el espacio del Mediterráneo. La historia de los Reyes Magos canónica se encuentra solamente descrita de manera más amplia en un solo evangelio, que es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, del 1 al 12 versículos. De los 4 evangelios, solo Mateo nos cuenta este pasaje, cuando en tiempos de Herodes el Grande, Herodes III, y habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, llegaron ahí en busca del rey de los judíos unos magos, Magusaoi, venidos desde Oriente. Magusaoi tiene que ver con precisamente esta partícula magis, que representa el que maneja la materia para convertirla en luz. Así, el signo que ellos relatan y siguen es una estrella en Oriente. Esta famosa estrella de Oriente, que es la estrella de Belén, que les va a anunciar dónde están ellos, que tener su reunión para reconocer al Mesías. Es bien interesante. Hay varias reflexiones en relación a la estrella. La primera de ellas es que haya sido un cometa. Los cometas que son muy recurrentes, como el cometa Halley o el cometa Hale-Bopp o algunos otros que hemos visto recurrentemente que incursionan en el sistema solar, de alguna manera pueden estar siendo fenómenos que eran muy visibles en aquel entonces, y al estar en los cielos siempre los cometas estaban acompañados de augurios, es decir, que eran avisos que los astrólogos, que en este caso son astrónomos porque no se separaba en aquel entonces la astronomía de la astrología, podían ver en el cielo y de esa manera saber no tanto el lugar, sino el momento de un acontecimiento interesante, que es el nacimiento de un hijo de Dios, es decir, de un profeta. Esa es una de las razones. La otra es de que haya tenido que ver la estrella matutina, que en este caso es Venus, que ha sido seguida tanto en la astrología de Oriente como en Mesoamérica, como un marcador de los ciclos que se cumplen en base al conteo de 400 años, en los tránsitos de Venus, que tiene una ciclología de 8. En este caso también es un buen signo el que Venus transite, y que en ese entonces también se pudo haber dado un gran tránsito de Venus sobre Sol y que haya sido un marcador para un momento místico. Y la tercera vertiente es que hubiese sido un eclipse total de Sol. Estas tres vertientes, tanto el cometa como el tránsito de Venus como el eclipse de Sol, sin duda nos hablan de que fue un momento astronómico importante que se situó en los cielos de aquel entonces. Pero vamos a la parte no solamente astronómica, sino en la parte mística. El hecho de que esté avisado una estrella que rompe la noche es algo que implica para el camino iniciático que estás en contacto con la luz de un maestro que está a punto de entregarse. En este caso, el conocimiento iniciático nos dice que cuando los buscadores están en una etapa de obscurantismo o de ignorancia, en el momento que se acercan a un maestro, es precisamente lo que se anticipa esta luz en los cielos que viene siendo la estrella. En el texto de San Mateo solo se les nombra ni como reyes ni como magos, ni siquiera por los nombres como les conocemos, como nos llegan hasta hoy, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. La idea de que uno de ellos es negro o que eran tres es producto de la literatura posterior, sobre todo de la literatura del medievo, y que, insisto, está relacionada con la evangelización de Francisco de Asís, que en el momento de tener un éxito su palabra y su trabajo evangelista, y me refiero al trabajo que lleva a cabo Francisco de Asís en el 1300 en Italia y que se difunde por todo el continente europeo, pues cuando los franciscanos, que son los primeros evangelistas que llegan a América después de la conquista en el siglo XVI, a partir del 1500, ocurren varias cosas con los franciscanos.
defienden a la posición filosófica de los indígenas, generan los primeros colegios de interpretación de las escrituras antiguas indígenas, de las viejas palabras o los huehuetlactoli, construyen los primeros templos, construyen las primeras capillas y desde luego las primeras catedrales. Así que toda la organización religiosa mística importante de América es llevada a cabo por los franciscanos, con este legado de Francisco de Asís, que fue una de las luces más importantes del cristianismo en el medievo. Por supuesto que una de las metáforas que se utiliza para mostrar la maravillosa presencia de un profeta en América, pues ha de ser y es precisamente este relato de los Reyes Magos. Pero hay otras cuestiones curiosas en torno a esta historia. La larga tradición nos ha traído estos elementos identificadores que no se encuentran escritos. Algunos historiadores apuntan que se puede tratar de añadidos de la traducción griega del arameo a la historia que es escrita por Mateo y que fue utilizada por Marcos y más tarde por Lucas. Otros estudiosos afirman que se pudo obviar el ofrecer datos tan concretos sobre quiénes eran los reyes por considerarlo ambiguo y comprometido, algo que parece carecer de base si se piensa que el escrito está hecho muchos años después. También los Reyes Magos se han considerado en los primeros grupos paganos el hecho de que fueran magos o no. La clave de todo el asunto puede encontrarse en el acierto de los traductores latinos del Nuevo Testamento que llevaron el texto a esa lengua, entre ellos San Jerónimo, que en el siglo IV tradujo las escrituras del hebreo al latín, quizá el primero que los identifica como magos. Pero ¿por qué se les llama magos o magusoi? En tiempos de nacimiento de Jesucristo, los magusoi eran astrólogos de origen caldeo, es decir, de esta lengua asirio-mesopotámica, los que desde Judea se suponía es este ámbito geográfico. Así las cosas, el término magusoi designaba a los charlatanes que practicaban algún tipo de magia y la antigua ciencia de los magu, que es la tribu de los zoroastrianos, con prácticas mágicas. Y este asunto de la ofrenda de oro, incienso y mirra vienen siendo también significados interesantes desde el punto de vista místico. Así que más que ser charlatanes por la interpretación moderna de lo que sería la magia en términos de prestidigitación, sería la escuela oculta del conocimiento místico. Así la ruta del incienso es precisamente la parte árabe. Y siguiendo el relato apócrifo, cualquier libro que se atribuye a un autor sagrado pero que no está excluido del canon de la Biblia, o el protoevangelio de Santiago, llamado el Evangelio Armenio, y otros escritos, nos hablan de la fecha de nacimiento de Cristo en el 6 de enero, que esa es una vertiente interesante que hablaremos ya en otro programa porque ya son casi 1 minuto para las 11. Y esa es otra de las celebraciones de algunos cristianos en Oriente que no celebran el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre, que está relacionado con solsticio de invierno, ya lo hemos dicho aquí, sino más bien con estos fenómenos de la escuela antigua mística, en tanto que el regocijo del nacimiento y la visita de los magos de Oriente, de estos jefes de las escuelas místicas, haya sido en el 6 de enero. Así que San Jerónimo, como decíamos, nos trae esta llegada de los Reyes Magos y se habla de el presepe o persepium, que podríamos traducir como pesebre, según los evangelistas indican el objeto en el que fue depositado Jesús al nacer. Esto también es una cesta que recibe el cuerpo luminoso del profeta, localizado también en una cueva. Y este asunto de que está relacionado con una cueva, nos hablan del espacio oculto interior en el que se va a revelar la luz, que eso también representa una parte mística, y es el momento que deja de estar en manos de los paganos cuando se celebra ahí la fiesta con el culto de Atis. Así que este asunto de las deidades que están relacionadas con la luz en la cueva está muy esparcido para los cultos antiguos, y así es que esta referencia de que nace en una cueva, que hay una estrella, que están los magos, que están estas ofrendas que son el incienso, la mirra y el oro,
pues serían los elementos simbólicos para un proceso, un protocolo de una transformación de un cuerpo que logra su transmutación o su reestructuración. Así que de las regiones, Melchor sería el rey de Nubia y Arabia, Gaspar o Jaspar, el rey de Tarsis, en este caso de Egipto, y Baltasar, rey de Godolia y de Saba. Según la tradición, los tres permanecieron vírgenes toda su vida, aunque hablaban diferentes idiomas. Esta estrella, que ya lo comentamos, tiene estas tres grandes interpretaciones que ya les comenté, con una cuarta filosófica. Bueno, pues voy a subir en mi Facebook de Gerardo Said este relato, con un pequeño gráfico, por si usted lo quiere compartir. Es interesante encontrar otro tipo de informaciones que van mucho más allá de lo que está representado por nuestra cultura y nuestra tradición cristiana. Pues ojalá, si cada quien se portó bien, cada quien haya recibido sus juguetes. Ya han estado puestos ahí en el árbol que se conserva en nuestras casas hasta el 6 de enero, que es a los que les damos un gusto, que es a los pequeñitos, pero en realidad es encontrarse en torno de esta magnífica historia antigua, que es honrar la presencia de Cristo, el profeta, en la tierra, un día como hoy, que es reconocido por otros sabios de Oriente, en un 6 de enero, pero de hace 2000 años, 2014 años, 2015 años. Soy Gerardo Said, pásesela bien donde quiera que usted esté, y yo le veo mañana miércoles aquí en punto de las 10 de la mañana en Conciencia Planetaria. Buenos días.